de descanso, andaba yo con mi esposa, fuimos a conocer una tienda nueva que habían abierto en El Paso, una tienda muy grande que es de decoración de interiores. Y nos bajamos del carro, íbamos caminando y en eso me entró una llamada de mi hija. En ese entonces mi hija vivía en Dallas y exasperada ella me dijo, papá, por favor, oren. Voy en camino al hospital porque mi nieto, que tenía como menos de un año, me dijo, estaba dejando de respirar. Y nomás me alcanzó a decir, ya le avisé a Milton, que es mi yerno, viene en camino. Él trabajaba como en una otra zona de la ciudad, Dallas es muy grande, y dice, se va a tardar como unos 40, 50 minutos en llegar, ya viene en camino, me dijo. Entonces imagínense, nosotros andábamos paseando, andábamos riéndonos, y de repente recibimos esta llamada. Malas noticias, así sientes como que se te hunde el corazón. Y ahí en medio del estacionamiento, ahí parados en el estacionamiento, oramos, pidiéndole al Señor que ayudara a mi hija, que sanara a mi nieto, que les diera gracia, paz, que cuidara a mi yerno que venía a toda velocidad por la carretera. Y así estuvimos, o sea, realmente anduvimos caminando por esta tienda, realmente sin ninguna, como realmente estábamos haciendo tiempo esperando que nos llamara mi hija. Como a los 20, 30 minutos nos llamó y nos dijo, ya está estabilizado, lo están viendo los doctores, aquí estoy en la sala de espera. Y bueno, me dijo, ahí al rato les hablo y les digo a ver qué pasó. Meses después fuimos a Dallas y nos invitó a cenar la doctora, una doctora amiga de mi hija. Y ahí entendimos y vimos todo lo que había sucedido. Cuando mi hija nos llamó y nos dijo, ya está estabilizado, nosotros sentimos un poco de paz, pero sentimos todavía así como, bueno, ¿qué pasó, no? Ya que oímos toda la historia, antes de hablarnos a nosotros, que un doctor le había dicho, agarra a tu hijo y vete al hospital de emergencias, ella se acordó de esta amiga y le habló por teléfono y le dijo, oye, me están diciendo esto, voy en camino al hospital. Y ella le dijo, aquí estoy, en el hospital tal, el hospital infantil pediátrico que estaba ahí cerca de la casa. Dice, estoy a 5 minutos, vente de inmediato, te voy a esperar allá afuera de la puerta. Resulta que ella era la jefa de emergencias, de los cuidados de emergencia y cuidados intensivos del hospital pediátrico ese, inclusive de toda la cadena de hospitales pediátricos. Ella era la jefa, ella era la que entrenaba a todos los doctores. Ella lo recibió en sus brazos y entró corriendo a emergencias y nos dijo, por 20 minutos tu nieto dejó de respirar, me dijo. Dice, y yo estuve junto con él ahí con una bolsita que les ponen en la boca, ¿verdad? Y le aplastan para que respirara con aire forzado. Dice, lo que a él le pasó, dice, fue una infección en el cerebelo. Dice que es lo que comúnmente se llama muerte de cuna. Entonces, cuando estaba yo oyendo esto, el hecho de que ella había conocido a mi hija, el hecho de que ella estaba en el hospital, el hecho que ella lo atendió personalmente, que mi hija no tuvo que entrar a la ventanilla y decir, oiga, traigo a mi hijo, mire, está morado, no puede respirar. Todas esas cosas, ¿verdad? Me di cuenta la intervención de Dios. Y me dio tanto gozo, me dio tanto agradecimiento de que aquello que había sido algo negro, duro, triste, que se te hunde el corazón, se convirtió en una expresión de gratitud a Dios, de adoración a Dios,
Éramos ahí, estábamos en una mesa, éramos como 10, 12. Y Glenn y yo estábamos adorando a Dios ahí en ese restaurante. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Acabamos de estar 3 semanas viendo el apóstol teniéndole que informar a la iglesia que Cristo aún no había venido, que su persecución y su tribulación y su dificultad no estaba a punto de terminar, que iba a continuar y que iba a continuar hasta que se pusiera peor. Cuando viniera el anticristo, ¿verdad? Y que con sus engaños iba a engañar y a producir una apostasía en la iglesia donde miles y miles de personas iban a abandonar su fe. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si yo hubiera estado en un estado de persecución pues sí me ayuda a no estar diciendo que ya vino el Señor, pero también yo me imagino que los pobres tesalonicenses se han de haber sentido que el corazón se les hundía. O sea que esto sigue y sigue hasta que venga y se ponga peor. Pero luego entonces ahora cambia el mensaje. Ese mensaje que era tremendamente negativo, digamos, que parecía no ser buenas noticias, Pablo ahora cambia completamente, ve a los tesalonicenses y empieza a darle gracias a Dios, a adorar a Dios y a darles buenas noticias. Entonces voy a leer el versículo 11 y 12, que todavía es parte de esas malas noticias, de eso, digamos, oscuro, duro, difícil, y luego vamos a ver cómo cambia, inclusive pivotea como si fuera una bisagra, ¿verdad? Entre esas malas noticias, con una sola palabrita cambia todo en el versículo 13. Pongan mucha atención. Fíjense cómo dice el 2:11 al 12. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. El título de mi mensaje es Firmes en su amor hasta la gloria. Firmes en su amor hasta la gloria. Pablo está hablando esta revelación del anticristo, de la apostasía, del engaño, de los que se pierden, de los que no creen. Y luego, como muchas otras partes de la Escritura, dice, pero, ese pero representa el Evangelio, la buena noticia de que Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios está obrando. Dios ha enviado a su Hijo Jesús a llevar a cabo una obra gloriosa.
de salvación. Pero, dice, nosotros tenemos que dar gracias por ustedes, hermanos amados por Cristo. Esa primera parte me va a tomar la mayor parte de mi tiempo aquí. Esa parte desde el 13 hasta el 15, del 13 al 14, ¿verdad? Cuando Pablo voltea a ver a los tesalonicenses y con una intención de alentarlos y a lo mejor revelado por el Espíritu Santo lo recuerda y dice, pero estos son mis amados. Y son mis amados y yo tengo un propósito para ellos. Dios, Pablo da gracias a Dios porque ellos son los amados de Dios. Y nosotros, hermanos, somos los amados de Dios. Y cuando yo los veo a ustedes, ahorita estaba orando, Señor, permíteme ver a la iglesia como Pablo vio a los tesalonicenses, como los amados de Dios. Porque si somos los amados de Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestro destino es glorioso. Nuestro destino es increíblemente hermoso. Nuestro destino y nuestro llamado y la obra de Dios en nuestras vidas es algo que ni nos podemos aún imaginar. Pero lo podemos ver con los ojos de la fe, como lo está viendo Pablo. Y le está diciendo, primero quiero recordarles, y tres veces en estos últimos, dos veces en estos últimos versículos y en los primeros 5 del siguiente capítulo, tres veces el Señor nos lleva a recordar y a pensar en el amor. Ahorita lo leímos también aquí en el versículo 16, creo, 17. Dice, en el 16 dice, Dios nuestro Padre que nos amó. El cemento, la razón del evangelio, de todo lo que hemos recibido, de todo lo que somos, de todo lo que Dios ha hecho, es su amor. Hermanos, mi propósito es que el día de hoy tú salgas aquí sabiendo que Dios te amó y porque te amó hizo todas estas cosas por ti. Porque nosotros no nos vemos así, no nos vemos como los amados de Dios. No nos vemos como aquellos que el Señor puso sus ojos en nosotros para amarnos o porque nos amó por su gracia. Nos vemos como cristianos de segunda clase a veces, si bien nos va. Nos vemos como fracasados en muchas veces, nos vemos como débiles, caídos, flacos. A veces estamos confundidos, a veces nos equivocamos y nos deprime nuestra propia necedad y nuestra propia insensatez. A veces sentimos que no la vamos a hacer, que somos demasiado inconstantes, que no manejamos bien las pruebas o los problemas, que nos estamos haciendo viejos y decimos, y Señor, ¿qué has hecho en nuestras vidas? Pero Señor, aquí el pero, quiero recordarte ese pero. Porque si tú te ves así, si tú dices, Carlos, si tú no conoces cómo batallo, tú no conoces las veces que me he equivocado, tú no conoces mis debilidades. Y yo te diría, pero tengo que darle gracias a Dios por ti, porque eres amado de Dios, porque eres amada por Dios. Y por ello, Pablo entonces aquí les va a dar dos afirmaciones. Porque son amados, les va a decir dos cosas que ellos tienen que recordar y que nosotros tenemos que saber acerca de lo que ese amor de Dios ha hecho por nosotros. Dos afirmaciones. La primera de ellas es, Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Pablo, el Espíritu Santo lo lleva hasta antes de la fundación del mundo.
antes de que se hiciera la tierra, antes de que existiera una sola persona. Y dice, desde ese principio, el principio de la eternidad pasada, ahí Dios, porque los amó, los escogió y los escogió para salvación. Desde ese entonces se manifestó el amor de Dios al escogerlos, al escogernos. La eternidad pasada, ¿cuándo hizo Dios los cielos y la tierra? Pues quién sabe. Hace mucho, mucho tiempo. Pues antes que eso, el Señor te amó y te escogió. ¿Qué significa? Es más, antes de eso, ¿por qué te amó? ¿Por qué te amó Dios? La respuesta bíblica, hermanos, la razón que nos da la Biblia es por su gracia. En otras palabras, porque quiso. No porque te habías ganado eso, no porque había un mérito en ti, no porque te dijo, no, pues yo voy a escoger lo más bonito de toda mi creación, no, sino por el beneplácito de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. Porque Él quiso y quiso amarte. Inclusive dice que amó lo que no era amable. Pero desde antes, y lo dice, te escogió. ¿Y qué significa escogerte? Yo te lo voy a ilustrar así. Cuando estaba preparando esto me acordé de Ezequiel capítulo 16, que es una historia que siempre me ha impactado. Dice que venía el Señor por un camino y que vio una criatura que había sido abandonada en el camino. Dice, esa criatura se estaba revolcando en la tierra, todavía en sus sangres. Ya ven cuando nacen los niños, bueno, los que han estado ahí, los que tienen hijos y que han estado las mamás, cuando nacen los niños, se hacen bien feos, o sea, como morados y lotos llenos así de líquido ahí, sangriolento. Pues imagínense así, lo tiraron a esta criatura, una niña, allí en la tierra. Y lo dice, pasé, y dice el Señor, y le dije, vive. Está hablando de su pueblo, está hablando de la nación de Israel, y dice, vive. Dice, esa criatura creció. Y luego que creció, dice, la lavó, la vistió y la escogió para que fuera su esposa. Esa es una ilustración de lo que significa escoger, pero te la voy a poner de otra manera. Imagínate que tú vas a un orfanatorio, esta experiencia la tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, que fuimos a la granjita, o no sé cómo se llama, aquí en la Procuraduría de la Defensa del Menor. Y nos llevaron a una sala y atrás en la sala había un espejo así bien grande, una ventana que del otro lado era un espejo. Y andaban ahí como 20 o 30 niños jugando, corriendo. Escogerte significa que Dios vio a toda la creación y dijo, ese va a ser mi hijo, esa va a ser mi hija. Y a cada uno de nosotros nos señaló y dijo, tú vas a ser mío. Eso es lo que significa escoger. El escoger implica adopción. No significa te escogí para tener misericordia de ti. No, significa te escogí para que fueras mío. Te escogí así como en Ezequiel 16 el Señor escogió a Israel para que fuera su esposa, para que fuera su pueblo. Y la iglesia de Cristo fue escogida para que sea de Él. Y lo vemos, ¿cómo es que lo hace? Porque dice, los he escogido desde el principio para salvación y te hice por medio
¿De qué nos escogió? Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y me encanta esta expresión. Te escogí para salvarte mediante la santificación del Espíritu Santo. Y hasta unos años yo no entendía lo que eso significaba. Y a lo mejor tú también entiendes santificación y vas a entender, me escogió Dios mediante que la santificación significa que yo me porte bien, que yo haga las cosas que tengo que hacer, que obedezca a Dios. Aquí está hablando de la santificación posicionalmente. Está hablando de que Él te escoge y entonces lo que hace es que te da su Espíritu Santo. Te da su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ese Espíritu Santo produzca en ti vida. Así como cuando Dios le habló a esa criatura y le dijo, vive. A nosotros nos da vida por medio de su Espíritu. Vean, vayan ahí dejen en la página 1220 de 2 Tesalonicenses y vayan a Tito. Este texto es uno de los textos que te explican el Evangelio de la manera más clara y tremenda. Tito capítulo 3, versículo 5, página 1230. Y dice así, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que no por algo que ganara o que dijera, no, pues este cuate sí está santificado y entonces lo voy a escoger. No nos salva por eso, dice, sino conforme a su misericordia. Ahí está la gracia. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está la razón, fuésemos hechos herederos, ahí están los hijos, según la esperanza de la vida eterna. Lo que está diciendo, a ver si se los puedo ilustrar de esta manera. Ahora como que el tema son los niños. Cuando una pareja concibe, engendra un niño, ¿verdad? Esa palabra engendrar significa que se genera una persona. Y esa pareja, ¿verdad? Al concebir, ese niño nace y nace con el ADN del padre y de la madre. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos nuestro papá y tenemos nuestra mamá. Y traemos el ADN de nuestro papá. Yo soy Contreras Álvarez, o sea, traigo Contreras y traigo Álvarez. Y los Álvarez son muy tremendos y los Contreras eran muy trabajadores. Y yo salí tremendo, pero no tan trabajador. ¿Cómo le hace Dios cuando escoge a alguien? ¿Saben qué hace el Señor cuando nos escoge? Nos regenera. La palabra engendrar es la misma, generar, la misma que la palabra regenerar, nomás que tiene un prefijo. Ese prefijo significa repetir. En otras palabras, nos hace que nazcamos, se dice, está correcto así decir, ¿verdad? Que nazcamos de nuevo. Pero ¿cómo? Si ya nacimos. Ese es el misterio de Juan 3, ¿verdad? ¿Cómo puede uno nacer y volverse a meter al vientre de su madre? Y le dice Jesús a Nicodemo, no seas tonto, Nicodemo. Dios te va a hacer nacer de nuevo por su Espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo y por medio del Espíritu somos unidos a Cristo. Y si lo quieren poner así, el Señor me disculpe si estoy diciendo algo que es inapropiado, ¿verdad? Pero así me ayuda a entender un poquito. El Espíritu viene y se une tan en nosotros que dice, nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros por su Espíritu, de tal forma que ahora se nos comparte el ADN espiritual del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que ya somos un espíritu con Él. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, que habitaba en Jesús, que el Espíritu que lo concibió a Él en el vientre de su madre María, dice, es el mismo Espíritu que habita ahora en nosotros.
Tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces el ADN de ese Espíritu está en nosotros. ¿Y qué hace el ADN en el ser humano? Pues yo tengo así la piel descolorida por el ADN de mi mamá. Y tengo el color del pelo por el ADN de mis padres. La voz, la estatura, ¿verdad? Mi papá al morir me dejó todos sus sacos y los sacos que yo uso pues son exactamente iguales que los de mi papá. Tenemos el mismo cuerpo. El ADN transmite las características de los padres. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Cuando viene a nuestras vidas, dice que nos santifica. Quiere decir, ¿quién es el que es santo? Dios. Entonces ahora el Espíritu Santo ya vino y ya Dios entró a nuestras vidas y nos empieza a santificar. Somos sus hijos ahora. No solamente nos adopta, la diferencia entre la adopción divina y la adopción humana es que la adopción divina, dice la Escritura, Él nos hace sus hijos. ¿Por qué? Porque pone su Espíritu en nosotros, la esencia de Dios está dentro de nosotros. Y entonces el ADN de Jesús está operando adentro de nuestro interior y está formando. Ya cuando Dios nos ve, nos dice, ahí está mi hijo, ¿cómo sabes? Pues yo lo veo, lo reconozco. Y ese, así como una criatura, tú la ves y dices, oye, se parece a su papá. Y luego el siguiente mes, oye, se parece a su mamá. Y luego al tercer mes, ahora está revuelto y se parece a los dos. Así somos los creyentes, que nacemos del Espíritu y entonces somos santos en base a que nacemos de lo santo. Yo soy Contreras porque nací de mi padre y soy Álvarez porque nací de mi madre. ¿Y cómo son los cristianos? ¿De dónde nacieron los cristianos? Nacieron por el Espíritu Santo, por la regeneración, la renovación, el lavamiento del Espíritu para heredar la gloria de Cristo Jesús. Ese Espíritu entonces te santifica, te hace de la familia de Dios, te hace de Dios. Lo tenemos ahora a Él y Él nos tiene a nosotros. Por eso dice que somos herederos de la vida eterna, porque somos sus hijos. Te escogió desde antes. Ahora, no solamente eso, sino que lo amplía, dice, por medio de la santificación del Espíritu. Y, ¿qué dice? Y, versículo 13, dice, nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, esto está tremendo. Quisiera aquí pararle ya y seguirles diciendo las buenas noticias de esto, ¿verdad? Dice, mediante la fe en la verdad. ¿Cómo es que recibimos esa fe en la verdad? Jesús lo explicó a sus apóstoles cuando les dijo en Juan 16, dice, cuando el Espíritu, y fíjense cómo lo dijo Jesús, cómo lo describió, el Espíritu de verdad venga. Dice, Él los va a guiar a toda la verdad. Y dice que la función de ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es guiarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, que veamos a Cristo glorificado, ¿verdad? Él va a estar diciéndonos, tú eres hijo de Dios. Él va a estarnos recordando, tú vas a crecer así como tu hermano mayor. Tú te vas a parecer a ese hermano. Así como los hermanitos chiquitos, ¿verdad? Los que tienen hermanos que son así de 15 años y el niño de 3 o 4, ¿verdad? Ellos ven a sus hermanos mayores y dicen, son sus héroes. El Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros, está mostrándonos la verdad de Cristo, está revelándonos, está iluminando. Él está mostrándonos la gloria de Cristo a través del Evangelio continuamente para provocar en nosotros que vayamos creciendo en esa misma imagen, que desarrollemos esas cualidades que tiene Jesús.
Dicen, ¿dónde te sacaste esa? ¿Qué te fumaste, Carlos? Pues leí la Biblia. Miren lo que dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4:3. Ahora, yo no siempre he entendido esto así, ¿verdad? El Espíritu Santo me ha tenido. Página 1186. Versículo 2 Corintios 4:3. Y dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. O sea, versículo 2 de Tesalonicenses 2:11 y 12, los que se pierden. Pero nosotros, ¿verdad?, somos los amados de Dios. Dice, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El Dios que maneja la corriente de este mundo, Satanás y su anticristo y sus ángeles y sus demonios, ¿verdad? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Dios que habló y dijo, hágase la luz, y se hizo. Ese mismo Dios, dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Fíjense, aquí está diciendo que el resplandor del evangelio es la gloria de Cristo. Y que Él, así como dijo, hágase la luz, y salió la luz. Así dijo a los que Él escogió, conoce la gloria de mi Hijo. Y tú la conociste. Y lo pudiste ver. Y dejaste de estar ciego, se te destapó los ojos y ve, vive. El Espíritu vino y te dio vida y te abrió los ojos y abriste los ojos y dijiste, ¡wow! Cristo, qué hermoso, qué glorioso eres, yo quiero seguirte. Todo sucedió porque vino el Espíritu Santo y te salva. Y la salvación, hermanos, no es que tú hayas creído intelectualmente una serie de verdades sobre el Evangelio. Algunos de ustedes pueden estar aquí sentados o pueden estarme escuchando y pueden decir, no, yo sí estoy de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sí estoy de acuerdo que Él murió en una cruz. Es más, estoy de acuerdo que resucitó entre los muertos. Y puedes estar de acuerdo intelectualmente. Pero los hijos amados de Dios que Él escogió, lo pueden ver. Pueden ver el resplandor de Cristo en el Evangelio. Y creen no porque hayan sido convencidos, creen porque lo han visto. Ahora lo vemos. Y tú dices, ¿cómo? Yo nunca he visto a Jesús. Lo has visto porque el Espíritu Santo ha iluminado el resplandor de Cristo en tu vida. Si todo lo que tienes tú es un conocimiento intelectual, un asentamiento, el asentir, ¿verdad? El decir, estoy de acuerdo, el afirmar, creo en Jesús. ¿Qué crees que va a pasar cuando viene la persecución? Cuando te costaría tu vida creer en Jesús. Lo que va a pasar es que vas a decir, caray, ¿y si he creído algo que no es cierto? Y arriesgo mi vida por esto. ¿Y si estaba engañado? ¿Si me engañé a mí mismo? Bien fácil que seas engañado si hay una presión. Pero el que has visto el resplandor de la gloria de Cristo en el Evangelio por medio del Espíritu Santo dice,
pues ¿cómo lo voy a negar? ¿Cómo lo voy a negar? Si Cristo es el que ha resplandecido en mi corazón. Si Dios Padre mismo me habló y me lo mostró y me dijo, cree en esta verdad. Y ahí está mi fe. Yo sé porque sé que Cristo es mi Señor y es mi Salvador. Y no lo puedo negar, porque sería negar mi propia existencia. Dice, esos han sido escogidos para salvación. Esa es la fe que salva. Y es la fe que viene cuando eres unido al Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver aquí en esta segunda afirmación. ¿Qué es lo que dice la segunda afirmación? Estoy en Corintios, espérense. La segunda afirmación, volviendo a nuestro texto, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14. O sea, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los escogió desde el principio para salvación. Segunda afirmación, Él los llamó para que alcancen la gloria del Señor Jesucristo. Él nos llamó para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los amados por Dios fueron escogidos desde la eternidad pasada para que fueran llamados en algún presente en sus vidas, para que alcancen y hereden la gloria de Cristo para la eternidad futura. Vean cómo Pablo ve a un creyente. Y cómo quiero aprender yo a verlos ustedes. Voltea a la eternidad en el pasado y dice, pues, Dios los amó desde allá y los escogió para que fueran salvados. Pasan miles de años y sucedió un momento en sus vidas. En mi vida sucedió el 19 de marzo de 1978. Y ahí me llama el Señor. Ese llamado efectivo. Cuando viene Dios y el Espíritu Santo, y no es que busca convencerte. Si ya te tiene escogido, si ya te ama y te ha amado todo ese tiempo y te dice, hey, hijo, ya es hora. El día de hoy te voy a dar mi Espíritu Santo. El día de hoy te voy a pasar mi ADN espiritual. El día de hoy va a cambiar tu vida para siempre. El día de hoy vas a saber lo que se siente ser mi hijo. Y en ese día te llama. Pero Pablo no se queda ahí. Dice, fuiste llamado para que alcances, para que llegues, para que obtengas la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué crees que fuiste salvado? ¿Para tener una buena vida aquí? ¿Para pasarla suave? ¿Para que no batalles aquí, ¿verdad? Para que tengas una bonita familia, una bonita casa, un carro que funcione, un trabajo estable, te retires a los 65 años, ¿verdad? Y disfrutes a tus nietos, que vayas a comer tacos, los disfrutes y qué buena vida me ha dado Cristo. Pablo está viendo la eternidad. Dios te escogió porque te amó para que fueras rescatado de una existencia sin Él. Porque un día te va a llamar y te va a llamar para que seas de Él. En ese momento te va a dar su Espíritu Santo. Y con eso el propósito es que alcances la gloria por toda la eternidad futura, para siempre vivas en eso. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Los que tienen a Cristo Jesús. O sea, nacimos en Cristo en un momento específico del tiempo cuando Él nos llama.
en ese momento, ¡fum!, somos regenerados. En ese momento somos transformados. Ya no somos nomás hombres y mujeres. Somos hijos de Dios por medio de ese llamado. Déjame decirte, si tú estás aquí, no eres alguien que cambió de religión. No eres alguien que de alguna manera le tienes que demostrar a Dios que vales algo, ¿verdad? Para que te ame. No eres un error. No eres el producto de un convencimiento que alguien te convenció, ¿verdad? Tanto estuvo mi mamá diciéndome que, pues ya doblé las manitas, ¿verdad? Así se decía antes, ¿verdad? Yo ya eres cristiano. Sí, ya doblé las manitas. No eres alguien que estás aquí y estás en peligro de ser echado fuera del reino de los cielos. No eres un mal cristiano. No eres un fracasado. No eres un pecador irremediable, pero que ha sido perdonado y que ahí la llevas poco a poco. Hermano, eres un hijo o hija de Dios, un Dios que te ama y por eso te escogió y por eso te llamó para que nacieras de nuevo y tuvieras su Espíritu Santo habitando dentro de ti para que por la eternidad alcances y vivas en la gloria de su Hijo amado. Eso es lo que eres. Eso es lo que la Biblia dice que eres. Ese llamado a la gloria, hermanos, dice 2 Corintios 3:18. Es un llamado de una gloria que ya empezamos a ver, ese resplandor que nos hizo enamorarnos de Jesús. Pero esa gloria va creciendo, dice Romanos, 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde la contemplamos? La contemplamos en las páginas de la Escritura, en el Evangelio. Estamos contemplando la gloria del Señor en una lectura sobrenatural donde el Espíritu Santo viene y nos dice, fíjate lo que estás leyendo. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Entonces ese Espíritu viene y nos hace hijos de Dios y entonces ya somos de Él. Y lo que es santo es algo que está consagrado. Quiere decir pertenencia. Yo soy santo porque soy de Dios. Le pertenezco a Él. ¿Verdad? Pero también el Espíritu no solamente nos santifica posicionalmente, sino nos santifica progresivamente. En otras palabras, ese ADN, perdóname Espíritu Santo por rebajarte de esa manera, pero es porque yo batallo para entender estas cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu corre adentro de mí, vive adentro de mí. Entonces ese Espíritu está influyendo en mi vida. Y quiere producir el carácter de Cristo, la semejanza de Cristo cada día más. El otro día una persona me dijo, pastor, yo conozco desde hace 10 años, dice, viera, usted ha cambiado. Espero que para bien. Y le digo, todos hemos cambiado. Si alguien tiene el Espíritu Santo, esa persona ha cambiado. Yo me parezco menos a mi papá y a mi mamá ahorita que hace 40 años. Físicamente a lo mejor igual, nomás más arrugado. Pero desde hace 40 años el Espíritu Santo me está cambiando para que me parezca a mi Padre. Entonces piensa tú en esa santificación progresiva. Decía el autor C.S. Lewis, C.S. Lewis es el que escribió el de la espada y ¿cómo se llama?
las crónicas de Narnia, ¿verdad? Decía él que los cristianos, describía a los cristianos como pequeños cristos, como cristitos chiquitos. Y yo lo entiendo así, ¿verdad? La Biblia dice que nos vistamos de Cristo. Entonces imagínate tú que la gloria de Cristo es como la ropa que Él lleva, ¿verdad? Entonces nos salva el Señor. Y si quisiéramos ponernos la ropa de Cristo, nos quedaría sumamente grande, ¿verdad? Somos como niñitos, esos que se visten con los zapatos, se ponen los zapatos del papá o de la mamá, ¿verdad? Y les quedan bien grandes, se ven ridículos. Entonces, si tú y yo te digo, yo estoy pareciéndome a Cristo Jesús, te vas a decir, oye, te está quedando muy grande el paquete, viejo. Y lo reconozco. La santificación progresiva es el Espíritu trabajando en mí para que yo vaya creciendo. Porque va a llegar un día glorioso, cuando Cristo venga por los suyos, en donde Él va a terminar la obra y entonces va a agarrar su ropa completita y nos la va a poner y nos va a quedar perfectamente bien. Y vamos a tener esa vestimenta, ¿verdad? Vamos a ser recubiertos de Cristo. Pablo lo decía así, para mí yo espero morir, ¿verdad? Y ser cubierto con Cristo. Estar completamente vestido de Él. Y ese día, dice Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Estamos esperando al Señor Jesucristo, el que nos salvó porque nos escogió. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esto chafa, que batallamos, caído, que se está descomponiendo. Este cuerpo de humillación va a ser cambiado. Y vamos a recibir un cuerpo semejante al de Él. El cuerpo con el que se levantó Cristo entre los muertos, ese cuerpo se nos va a dar uno a nosotros igual. Y no solamente va a venir con las capacidades físicas o ya no va a morir, ya no va a tener muerte, pero moralmente ya no va a tener pecado. Y el carácter de quién creen que va a ser. Entonces, ¿saben qué es el cielo? ¿Saben por qué el cielo es la gloria? Porque vas a estar tú viviendo ahí con millones y millones y millones de personas de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, y todos con una perfecta manifestación del carácter, del corazón, de los deseos de Jesús. Físicamente van a ser diferentes, pero van a ser semejantes a Cristo perfectamente. Entonces, imagínate, si tú quieres decir, híjole, cómo me hubiera gustado vivir con Jesús. Haber estado esos 40 días que Él anduvo en la tierra, resucitado, haber estado con Él, qué padre hubiera sido. Imagínate vivir por toda la eternidad con millones de millones de millones de personas que son semejantes a Jesús en su carácter, que aman como Jesús ama, que perdonan como Jesús perdona, que sirve como Jesús sirve, que habla y edifica y alienta como Jesús edifica y alienta. Es la gloria. Y en el centro Jesús gozándose con todos. El Padre viendo, ahí están todos mis hijos y tienen mi carácter y son mis santos. Eso es asombroso, hermanos. ¿Y qué creen? Ya se me acabó el tiempo. La santificación del Espíritu es porque somos santos, porque ya somos de Dios y santificados cada vez más conforme a la gloria que quiere darnos para la eternidad. Ese es el corazón de este pasaje. Y entonces ya lo único que queda para Pablo es decirles, entonces, hermanos, estén firmes. Estén firmes.
Estar firme significa no retrocedas, no te eches para atrás. Si entiendes tú que esta vida es tu preparación para la gloria, prepárate para eso. Avanza hacia allá. Yo estaba pensando en esas personas que son como empresarios de gran escala, ¿no? y construyen un gran imperio económico, ¿verdad? Una gran empresa, y luego tienen un hijo. Y entonces los ojos del padre inmediatamente están sobre el hijo. Y empiezan a hablar con el hijo, decirle: hijo, prepárate, porque algún día esto va a ser tuyo. Y tú vas a tener la responsabilidad de administrar esto. Así que mi hijo, póngale ganas a la escuela. Y desde chiquito véngase y me acompáñeme y le voy a enseñar todo lo que yo tengo que enseñarle. Para que todo esto lo disfrutes. Esto es para tu beneficio. Pues eso es lo que nos espera. A nosotros nos espera la gloria eterna con Cristo. Entonces la santificación y nuestro tiempo aquí lo que estamos haciendo es creciendo y aprendiendo, ¿verdad? A ser como Jesús, porque eso es lo que necesitamos hacer para estar en su reino. No para ganarnos el reino, sino para prepararnos para el reino. Entonces Él está diciendo: entonces estén firmes, ustedes ya son los escogidos, los amados, los que Él llamó para salvación y llamados para que alcancen esa gloria. Entonces permanezcan firmes. ¿En qué? En lo que han recibido. ¿Y qué hemos recibido? El evangelio de Cristo Jesús. Tenemos aquí su verdad. Tenemos aquí todo lo que necesitamos para llegar a ese día. Nomás tenemos que permanecer. Y luego, ¿verdad? Pablo ora. Y lo bueno es que esta oración la vamos a volver a ver en un par de domingos, ¿verdad? Porque está ligada con otra oración que viene después, ¿verdad? Otros buenos deseos que tiene Pablo para con ellos. Pero el versículo 16 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, otra vez, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda buena obra y palabra buena, en toda obra y palabra buena. O sea, aquí este es el deseo de Pablo. Esto es lo que Pablo desea y quiere que Dios haga con ellos. Jesús, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, que nos amó. Ahí está lo que lo conecta todo. Él nos amó. Y dice: nos dio consuelo eterno. Y esa palabra consuelo, yo la mencioné hace meses. Es una palabra muy curiosa que tiene ese sentido consuelo, así como de confortar a una persona, pero también tiene el sentido de alentarte, de decirte: échale ganas, estoy contigo, no te desanimes, permanece firme. Es una especie de exhortación confortadora. Entonces dice, y se los digo así porque yo les puse el ejemplo cuando Pablo la usa en la primera carta. Dice, él está hablando y está diciendo: cuando yo vine y les prediqué, dice, yo les prediqué como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces imagínate un padre amoroso hablándole a su hijo, ¿verdad? Diciendo: hijo, déjame te digo lo que es la verdad. Déjame te digo lo que va a pasar. Déjame te digo lo que tengo para ti. Déjame te digo lo que te hace daño. Déjame te digo lo que necesitas saber. Escúchame, por favor. Y esas palabras de ese padre amoroso traen lo que la Biblia llama consuelo. Y es un consuelo eterno. Las palabras de nuestro Padre, la revelación del Evangelio, estas verdades, somos llamados para alcanzar la gloria, hermanos. Esto debe traer consuelo eterno, esperanza eterna, firmeza eterna. Dice: y una buena esperanza. La esperanza de lo que va a suceder es algo muy bueno. Dice: lo hemos recibido. Entonces, si ya lo hemos recibido de Él que nos amó, y lo dice buena esperanza, y todo por gracia, no porque lo hayamos ganado, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él lo quiso hacer. Entonces aquí viene la petición:
Dos cosas. Entonces, que ese Señor Jesucristo y Dios Padre, y aquí lo tremendo es que está hablando de Jesús y Dios, y luego habla en singular. Consuele, que Dios consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Y básicamente lo que está orando es la misma oración que ya hizo anteriormente, ¿verdad? La misma oración que dice en segunda, en lo que creo que lo predicó Alex en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, dice que él siempre oraba por ellos para que nuestro Dios los considerara dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Es lo que está diciendo aquí, que los consuele, ¿verdad? Que consuele sus corazones, que los anime, que los fortalezca, que los afirme, que los abrace. Esa palabra tiene todas estas características y se usa en la Biblia así de todas esas formas. Dice, en su corazón, y que los afirme, los establezca, los solidifique en todo lo que ellos están viviendo, en esa vida digna de su llamamiento. Todo eso que 3 veces estaba repitiendo el apóstol en esta carta, que Dios los considere dignos, que Dios vea que ustedes están viviendo conforme a esa verdad. Hermanos, que le estamos tirando a la gloria, no a pasarla bien aquí, no a buscar nuestra mejor vida aquí, que le estamos buscando a la mejor vida de todas las posibles vidas, pero esa vida va a venir en la gloria. Que vivamos conforme a eso. Ahora, tú puedes estarme escuchando y tú dices, yo no creo que Dios me ame a mí. Yo nunca he respondido a Jesús. Yo nunca he creído en Jesús como mi Señor. Yo nunca me he entregado a Él. Te voy a decir porque eso es buena noticia. Porque si tú estás aquí o me estás oyendo, es porque Dios te amó y te trajo y te está permitiendo vivir. Yo tengo la convicción, hermano, de que si tú no tienes a Cristo, si no te has entregado, el día de hoy, Cristo te puede estar llamando. Y el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? Hoy es tu día. Hoy yo estoy aquí. Y lo que tú estás experimentando es el llamado del Espíritu Santo. Porque Dios te amó y te escogió para salvación. Y no tienes tú que decir, pero ¿qué hago yo para ser digno de esto? No tienes que hacer más que decir, aquí estoy. ¿Qué hace uno al que lo llaman? Carlos, mande, aquí estoy. Ven. ¿Está bien? Ven a mí. El llamado de Cristo es ese. Entonces, si tú nunca has respondido al llamado, o tal vez tú has estado en esta congregándote o viniendo o escuchando y simplemente decir, no, qué interesante esas cosas, yo no sabía esas cosas de la Biblia. Y hasta ahí llega tu meditación y tu respuesta. Ahorita yo creo que el Espíritu Santo está diciendo, hey, eso no basta. Escucha el llamado del Espíritu Santo y di, aquí estoy. Y responde. Hazlo. No es nada difícil. Es nomás decir, Jesús, creo que me estás llamando. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras.
recibas vida. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo quiero que oremos. Y si tú eres de Cristo, tal vez estás sintiendo, una de varias cosas. Tal vez estás sintiendo agradecimiento, gratitud, y quieres entregarte a vivir para la gloria. Dices, yo quiero vivir de una manera digna de ese llamado. Llamado a tu reino, llamado para lo que tú me salvaste desde la eternidad, me escogiste para esa eternidad. Y yo aquí estoy metido con todo eso lo que hablaba ahorita Alex, con todos los afanes del mundo y el trabajo y los niños y el carro y la casa y se me olvida, Señor, quiero vivir así. O tal vez estás oyendo y estás diciendo, híjole, no me doy cuenta que yo me he desviado y he descuidado ese llamado. Y estoy viviendo para mis propios intereses, para mis propias metas, para mis propios sueños. Mira, ¿sabes qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es lo más dulce que hay. El arrepentimiento es que tú te das cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué dejé a mi padre para andar en esto? Y entonces te volteas y te encaminas a casa. Ese es el arrepentimiento. Que vuelvas a Cristo, aquel que te llamó en un principio, aquel que tú te enamoraste, y le digas, aquí estoy, Jesús, perdóname por haberme perdido de tantas cosas, por haberme desviado a tantas cosas. Perdóname, Señor, que me he entretenido con cosas que te ofenden inclusive. Hazme cada vez más como tú. Espíritu Santo, ven y avívame para la gloria. Si tú te estás sintiendo así, cierra tus ojos y habla con Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Y lo que estás sintiendo, convicción o algo te está moviendo tu interior, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que te está diciendo, vuelve a lo que yo te llamé, para lo que yo te hice. Es el ADN que está allá adentro, te está diciendo, tú no eres así, tú eres mío. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que ahorita bendigas a mis hermanos, Señor, que tal vez se han desviado, que tal vez se han alejado, que tal vez se han olvidado, Señor, que tú los llamaste porque los escogiste y porque los amaste. Tal vez se han olvidado que los amas y no han estado viviendo, Señor, para el propósito que tienes, que es que alcancen la gloria. El propósito más sublime, más alto, más excelente que puede haber para un ser humano alcanzar. Y tú lo tienes todo preparado y nos has dado tu Espíritu para que nos lleve y nos guíe hasta ti. Espíritu, da ese consuelo. Habla a los corazones, háblanos a todos, Señor. Háblanos a todos y avívanos. Avívanos, Espíritu Santo. Que no desperdiciemos nuestro tiempo aquí en esta tierra con trivialidades. Que vivamos para ese llamamiento. Vivamos para tu gloria. Díselo, háblale tú, dile, Espíritu Santo, ven, háblame, ministrame, muéstrame a Cristo, muéstrame el resplandor de su gloria. Dile que quieres vivir para Él, dile que lo necesitas, dile que quieres regresar
Espíritu Santo habla, Señor, y bendice. Aleluya, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias.